Hola, mis amados hermanos. El segundo, ¿cierto? El segundo paso del discipulado. Y esto es seguro. Dios, Dios me da esa seguridad, ¿cierto? Entonces vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en nada, Biblia, ¿cierto? En las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque como lo vemos, paso uno, primeramente porque la Biblia era cristocéntrica. ¿De qué se trata la cruz? El amor de Dios hacia nosotros, el perdón del pecado, ¿cierto? Para nosotros tener vida eterna, para no morir espiritualmente. Punto, la salvación. ¿Sí? La salvación por medio de Jesucristo. Antes estábamos muertos en los pecados y en una vida, no tiene vida eterna, el Señor nos perdona, Dios es misericordia. Entonces, ¿no? Nos da esa seguridad a través de la cruz, no solamente la salvación, nos da la seguridad de ese amor, nos da seguridad, nos proporciona una protección espiritual. Y ojo, como dice acá, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, y nombra una serie de cosas, ¿cierto? Ni lo profundo, ni lo alto. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, tenemos que estar eh, inamovibles ¿no? de nuestro Dios. Tenemos que estar pero firmes, eh, no figuras, idolatría, no dejarse llevar. Sanadores, sino que todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesucristo. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tenerlo acá en la mente y en nuestro corazón y aplicarlo. Eh, También podemos ir, todos hermanos, a Juan, capítulo 10, 27 y 29. Juan, capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando tú estás en esa comunión, como lo vimos en algunos, cuando esa relación con Dios, diaria, esa oración, esa adoración, amados, tú vas a sentir la voz de Dios en tu corazón, cuando en un sueño, audiblemente, como sea, vas a sentir que habla. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, y pero de Dios, es de Dios. Pero eso lo hace cuando tú estás en una relación, no orando una vez a 1500, no orando eh, una vez, no, teniendo una relación con Dios, siempre, siempre, amados hermanos. ¿Y qué nos proporciona? Pues la vida eterna, y no perecerán jamás, ni espiritualmente, ni con cuerpo glorificado, nos va a glorificar, ¿cierto? Y nadie los arrebatará de mi mano, o sea, nos proporciona esa protección, esa seguridad, amados hermanos. No tenemos que afanarnos, como decíamos en el paso número uno. Bien, eh, vamos a Efesios 1, Efesios capítulo 1, 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados, acá da ciertas características. Lo 13 dice tres cosas bien importantes. Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo la palabra de verdad, su Biblia es la palabra de verdad, no otro libro, no otro libro.
La palabra de verdad es la Biblia, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, pues la vida de Jesucristo, nuestra salvación, no hay otro. Y habiendo creído en Él, si tú crees, miren, para muchos, para las personas que no creen en Dios o no creen completamente de corazón y dicen creer, este es un mero libro bien redactado. Pero para un hijo de Dios que tiene una relación con la Santa Escritura, es un libro de promesas. Y son promesas para nosotros, sus hijos. Léanlo con esa revelación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa. ¿Por qué? Porque claro, son para nosotros, para sellarnos como hijos y estamos caminando bajo su voluntad. Tenemos varias promesas ahí. Es las arras de nuestra herencia. Arras es un dato, amados hermanos, una garantía. O sea, Él nos da, nos hace una garantía y un contrato. Él, si nosotros creemos en Cristo, son las arras de nuestra herencia espiritual. O sea, hay un contrato que tú vas a hacer, o hay un contrato que Él te va a proteger, hay un contrato que Él te va a amar, hay un contrato que Él va a cambiar tu vida, hay un contrato, una garantía de que cuando tú oras, Él te está escuchando lo que tú, cuando tú estás con debilidad, Él te da las fuerzas, cuando tú estás desganado, Él te da ánimo, cuando tú estás decaído, Él te recoge, cuando tú tienes miedo, Él te pica. Cuando te quieren atacar, Él te protege. Pero tenemos que tener esa relación. Esas son las arras y las garantías que tenemos nosotros con nuestro Dios, ¿cierto? Con nuestro Jesús. Eh, Miren, veamos primera de Juan. Sí, Juan, último. De Juan, después de segunda de Pedro. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Está en su Hijo, la vida eterna está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, amados hermanos, lo vean. Este es el mío. Entonces, como dice acá, este es el testimonio. Este es el testimonio, amados hermanos. El que tiene el Hijo, o sea, el que tiene a Jesucristo en su corazón, en sus pensamientos y haciendo su voluntad, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, la vida eterna. Para reflexionar, es para meditar, amados hermanos. Dice, la vida está en su Hijo. Cruz, recuerden, hay otro significado. La cruz del Calvario pagó por nosotros. Sangre nos redimió, amados hermanos. También Dios, amados hermanos, Él nos da una pequeña advertencia, pero de forma sutil, ¿cierto? Miren, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo, ya lo leímos, el 8, ¿cierto? Capítulo 8 ya lo leímos. Disculpen, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, del 5 al 10. Dice, habéis ya olvidado la exhortación. Os hijo, porque como a hijos de Dios se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Recuerden, acá estamos viendo que Dios nos da una advertencia sutilmente, con amor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, me detengo ahí un poquito. Ustedes disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, yo soy el padre y es mejor para ti. Entonces, ahí es cuando nosotros
llamamos al hijo, el hijo puede ser bueno, triste, el hijo puede estar harto. Y nos dice, mi papá, mi mamá, que es pesado, pero estamos haciéndolo para el bien de él, ¿cierto? Pasa lo mismo con nosotros, cuando Dios muchas veces nos disciplina, ¿verdad? Con una situación. Eh, Siempre son adversas, ¿para qué? Para llamarnos también la atención, para decir, hey, algo hay que cambiar, estás siguiendo, te estás equivocando del camino. Pero dice, y el que no disciplina, lo trata como un hijo que es bastardo, bastardo sin padre, sin madre, que nadie te quiere, que, amados hermanos, que muchos niños, y tratan de llamar la atención. No es que se porten mal, se portan mal, sí, en sí se portan mal, libran vidrios, ah, tienen malas juntas, pero muchas veces es un llamado de auxilio, padres, es un llamado de, hey, me caso, hey, ponme atención, soy tu hijo. Pero los padres no, muchas veces no se preocupan, y no se preocupan nunca. Pero Dios no tiene mierdas. Por eso usted, disciplina. ¿Entiende la diferencia? Haga la prueba con sus hijos. No los disciplinen, no le pongan atención. Va a ver que va a andar en malos pasos porque quiere llamar tu atención. Entonces nosotros, amados hermanos, eh, tenemos que entender que nuestro Padre nos disciplina cuando estamos en mal camino. ¿Para qué? Para volver al bueno, al camino bueno, la voluntad de Él. Preocúpense cuando Dios no te dice, ya no te quiere como hijo. 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual han sido todos perseguidos, soy hijo bastante. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Decíamos, no, mi papá se preocupa por mí, el viejo es pesado, pero se preocupa por mí, ¿cierto? Imagínate Dios. ¿Por qué no obedecieron mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Ojo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿cierto? Cuando nos disciplina, andamos medio preocupados. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor nos disciplina, muchas veces eh, no parece ser causa de gozo, no de tristeza, como dice la palabra. Triste, que decaído, que por qué me pasa esto a mí, mira mi situación. Pero, dice, pero después fruto apacible, porque el Señor en esa disciplina nos está corrigiendo para ir en el buen camino. Fruto apacible, tranquilo, a dar fruto, apacible de justicia. Ya han sido ejercitados, o sea, también es un ejercicio para que tú también emprendas a caminar de fe en fe. Tu fe va creciendo porque te vas a aferrar en. ¿Entiendes la idea? Entonces, eh, ¿quién nos da esa seguridad? ¿Nos da esa seguridad? Nos da esa seguridad de Padre, no hay nadie más. A la disciplina. Disciplina. No te enojes con Dios, tu Padre, es mi Padre. Cuando nos disciplina por algo, también nosotros tenemos que reflexionar y meditar. No estuvimos haciendo algo malo. Y que si seguíamos haciendo ese algo malo, nos íbamos a separar del camino. Dios te ama, te quiere, te disciplina y te corrige. Bien, espero que haya podido disfrutar la segunda clase. Mediten, ¿sí? Olviden, comunión con el Señor, la relación, la oración, oren, ayunen, lean palabra, entréguense a hacer la voluntad de Dios. No, vayan por Él. Van a ver que todas las cosas les saldrán, como dijo el Josué 1:8.